Me llamo Carmen, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba en la empresa familiar que mi madre construyó desde cero, Valente Tecnologías. O al menos, eso era antes de que mi padre decidiera que mi hermanastra merecía todo. Mi madre, Isabel Valente, fue una visionaria en el campo de la tecnología médica. Construyó su imperio desde cero, convirtiendo una pequeña startup en una compañía multimillonaria. Se casó con mi padre, Alberto Ruiz, cuando la empresa ya era exitosa. Él era su asesor financiero en ese momento. Mamá falleció en un accidente de avión cuando yo tenía 15 años. El dolor de perderla fue inmenso, pero al menos tenía a papá. O eso creía. Un año después de la muerte de mamá, papá se casó con Regina, una mujer que conoció en un viaje de negocios. Con ella vino su hija Lucía, de mi misma edad. Desde el principio, Regina y Lucía dejaron claro que venían con grandes planes. Esta casa necesita un toque femenino, declaró Regina el día que se mudaron, mientras ordenaba quitar las fotografías de mi madre de las paredes. Durante los siguientes años, fui testigo de cómo Regina y Lucía manipulaban sutilmente a mi padre. Todo lo que yo hacía estaba mal, mientras que Lucía era perfecta. Mis logros académicos eran suerte, mientras que sus mediocres calificaciones eran por el estrés de adaptarse a una nueva familia. A pesar de todo, me mantuve enfocada. Estudié ingeniería biomédica, como mi madre, y comencé a trabajar en la empresa desde abajo. Quería entender cada aspecto del negocio que mamá había construido. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, se burlaba Lucía. De todos modos, todo esto será mío algún día. La ignoré y seguí trabajando. En 5 años, ascendí hasta convertirme en directora de investigación y desarrollo. Nuestro departamento desarrolló 3 patentes importantes bajo mi liderazgo. Los empleados más antiguos decían que les recordaba a mamá. Pero hace una semana, todo cambió. Papá nos convocó a una reunión familiar. Se veía pálido y cansado. Regina y Lucía estaban inusualmente sonrientes. Carmen, comenzó papá, sé que has trabajado duro en la empresa, pero he estado pensando en el futuro. Lucía ha mostrado un gran interés en el negocio. Me reí incrédula. ¿Interés? Papá, ella ni siquiera viene a la oficina. Se pasa el día de compras con el dinero de la empresa. Eso no es cierto, protestó Lucía. He estado aprendiendo sobre la industria. He decidido, continuó papá, ignorando mi comentario, transferir mis acciones de la empresa a Lucía. También le dejaré la casa en mi testamento. El mundo se detuvo. ¿Qué? Papá, esa empresa la construyó mamá. La casa la compró ella. ¿Cómo puedes? Tu madre me dejó todo a mí, interrumpió. Y yo decido que Lucía es la mejor opción para continuar el legado. Regina sonrió triunfante. Es lo mejor, querida. Tú puedes seguir trabajando en tu departamento. Bajo la supervisión de Lucía, por supuesto. Me levanté, temblando de rabia. ¿El legado de mamá? Ustedes ni siquiera la conocieron. Esta empresa era su vida, su sueño. Era, enfatizó Lucía con una sonrisa cruel. Ahora todo es mío. Tu padre me dejará la empresa y la mansión. Tú no recibirás nada. Salí de la casa ese día sintiendo que había perdido todo por segunda vez. Pero al llegar a mi apartamento, encontré un mensaje inesperado en mi contestador. Señorita Valente, decía una voz formal, soy el abogado García, representante legal de su madre, Isabel Valente. Tengo instrucciones específicas de contactarla cuando cumpliera ciertos criterios. Por favor, venga a mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Es sobre un sobresellado que su madre dejó en mi custodia. A las 9 de la mañana en punto, entré en el elegante despacho del abogado García. Era un hombre mayor, con el pelo cano y ojos amables que parecían haber visto muchas historias como la mía. Su madre era una mujer brillante, comenzó, mientras buscaba en una caja fuerte detrás de su escritorio. No solo en los negocios, sino en entender a las personas. Sacó un sobre amarillo, sellado con el logo de Valente Tecnologías. Isabel me dio instrucciones específicas. Este sobre debía entregarse a usted solo si su padre intentaba transferir la empresa a alguien fuera de la línea Valente. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había varios documentos y una carta escrita a mano. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han realizado.
Siempre supe que Alberto era débil ante las mujeres manipuladoras. Así fue como logró convertirse en mi asesor financiero en primer lugar. Lo que tu padre no sabe, lo que nadie sabe excepto el señor García y yo, es que Valente Tecnologías tiene dos tipos de acciones. Las acciones que tu padre heredó son acciones Clase B, con derechos limitados. Las acciones Clase A, que controlan realmente la empresa, están en un fideicomiso secreto. Este fideicomiso se activa en dos situaciones: mi muerte seguida por un intento de transferir la empresa fuera de la familia Valente. Como mi única hija, tú eres la única heredera legítima de las acciones Clase A. También encontrarás documentos que prueban que la mansión familiar fue comprada exclusivamente con mi dinero antes del matrimonio. Nunca formó parte de los bienes gananciales. Te amo, hija. Sé fuerte y protege nuestro legado. Mamá. Miré al abogado García, quien sonreía suavemente. Su madre también dejó esto, dijo, entregándome una USB. Contiene todos los registros de transacciones sospechosas realizadas por su padre y Regina en los últimos años. Su madre tenía un excelente equipo de investigadores. ¿Por qué esperar tanto tiempo para decirme esto? Isabel quería que usted se ganara su lugar en la empresa por mérito propio. Y lo ha hecho. 3 patentes en 5 años es impresionante. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva. Mi padre, Regina y Lucía llegaron últimos, con aire de suficiencia. ¿Qué es esta tontería?, demandó Regina. No tienes autoridad para convocar reuniones. En realidad, intervino el abogado García, la señorita Valente tiene toda la autoridad. Procedió a explicar la situación de las acciones. El rostro de mi padre se puso blanco. Eso es imposible. Isabel me dejó todo. Te dejó lo que creyó que podías manejar, respondí, proyectando los documentos en la pantalla de la sala. Y aparentemente, tenía razón en no confiar en ti completamente. Esto es un fraude, gritó Lucía. Papi, haz algo. También tenemos esto, continué, reproduciendo una selección de transacciones fraudulentas. Transferencias a cuentas personales, gastos excesivos, desvío de fondos. La Junta estará muy interesada en revisar estos registros. Regina se levantó furiosa. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. No, no lo son. Mi familia terminó cuando mi madre murió. Ustedes son solo oportunistas que intentaron robar su legado. Me dirigí a la junta directiva. Señores, como accionista mayoritaria y presidenta del consejo, propongo el cese inmediato de Alberto Ruiz como CEO, pendiente de una investigación por mal manejo de fondos corporativos. La votación fue unánime. Y una cosa más, añadí mientras seguridad escoltaba a mi padre y su familia fuera de la sala. Tienen 48 horas para desalojar mi casa. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia de mi toma de control de Valente Tecnologías se extendió rápidamente por los medios empresariales. Heredera legítima recupera el imperio tecnológico de su madre. La investigación sobre las actividades financieras de mi padre reveló un patrón de malversación que se remontaba a su matrimonio con Regina. Habían estado desviando fondos de la empresa para mantener su lujoso estilo de vida y financiar negocios fallidos de Lucía. Una mañana, mientras revisaba informes en el antiguo despacho de mi madre, ahora mío, mi asistente me informó que mi padre solicitaba verme. Hazlo pasar, dije, preparándome mentalmente. Entró solo, se veía envejecido y derrotado. Ya no quedaba nada del hombre autoritario que había intentado desheredarme. Carmen, comenzó, su voz quebrada, yo, no sé por dónde empezar. ¿Qué tal por explicar por qué traicionaste el legado de mamá?, sugerí, manteniendo mi voz neutral. Se dejó caer en una silla. Regina, ella tiene una manera de hacer que las cosas suenen razonables. Me convenció de que Lucía tenía potencial, que tú estabas demasiado obsesionada con el recuerdo de tu madre. ¿Y los desvíos de fondos? ¿También fue idea de Regina? Al principio eran pequeñas cosas, luego se volvió más y más. Me sentía atrapado. Saqué una carpeta de mi escritorio. Aquí hay un acuerdo. La empresa no presentará cargos criminales si devuelves todo el dinero malversado. Venderás tus acciones Clase B a la empresa a un precio justo, y firmarás un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? No por ti,
Aclaré. Lo hago por el recuerdo de mamá. Ella te amó alguna vez, y no querría ver su nombre arrastrado por un escándalo público. Mientras firmaba los documentos, noté lágrimas en sus ojos. Tu madre estaría orgullosa de ti, murmuró. Lo sé, respondí simplemente. Regina y Lucía no recibieron la misma misericordia. La investigación reveló que habían estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Se presentaron cargos criminales contra ambas. La mansión familiar fue completamente renovada. Devolví las fotografías de mamá a las paredes y convertí su antiguo estudio en un museo que mostraba la historia de Valente Tecnologías, desde sus humildes inicios hasta la actualidad. Un mes después de la toma de control, mientras revisaba viejos archivos en el estudio de mamá, encontré otra carta, esta vez escondida en un libro. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino de regreso a casa, a donde perteneces. Sé que el camino no ha sido fácil, pero también sé que te ha hecho más fuerte. Construí esta empresa con una visión, crear tecnología que mejorara la vida de las personas. Pero mi mayor creación, mi mayor orgullo, siempre fuiste tú. No dejes que la amargura de esta experiencia te endurezca. El verdadero liderazgo viene de la compasión y la visión, no del resentimiento y la venganza. Con amor eterno, mamá. Esas palabras guiaron mis acciones en los años siguientes. Bajo mi liderazgo, Valente Tecnología se expandió internacionalmente, pero mantuve el enfoque en la innovación médica que mi madre había iniciado. Establecí una fundación en nombre de mi madre que otorga becas a mujeres jóvenes en campos STEM. La primera beneficiaria fue la hija de nuestra antigua ama de llaves, quien ahora está estudiando ingeniería biomédica. A veces, cuando camino por los pasillos de la empresa, los empleados más antiguos comentan lo mucho que me parezco a mi madre, no solo en apariencia, sino en determinación y visión. Mi padre se mudó a una ciudad pequeña, donde según he oído, trabaja como consultor financiero para pequeñas empresas. Regina y Lucía cumplieron condenas reducidas y después desaparecieron del ojo público. La última vez que revisé los registros de visitantes del museo corporativo, noté que mi padre había venido varias veces, siempre deteniéndose largamente frente a la fotografía de mi madre inaugurando la primera sede de la empresa. En mi oficina, mantengo 2 fotografías en mi escritorio, una de mi madre en sus primeros días como emprendedora, y otra nuestra juntas en mi graduación de secundaria, el último evento al que asistió antes del accidente. El imperio que intentaron robarme no solo sobrevivió, sino que prosperó. Pero la verdadera victoria no fue recuperar la empresa o la mansión, sino honrar el verdadero legado de mi madre, integridad, innovación y compasión. Como solía decir mamá, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por el impacto positivo que dejas en el mundo. Cada día me esfuerzo por vivir según esas palabras, construyendo sobre sus cimientos pero creando mi propio camino. Y en las noches, cuando trabajo hasta tarde en su antiguo despacho, a veces siento su presencia, y sé que está orgullosa no solo de lo que logré, sino de cómo lo logré.